¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos este viernes 28 de julio de 2023. Empezamos con las centrales de la semana. Saludo con mucho gusto a mi amigo Alberto Schius. Muy buenas noches, Fer, muchas gracias. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estarán apareciendo de manera itinerante al inferior de su pantalla. No olviden seguirnos, comunicarse con nosotros a través de estos medios y desde luego cualquier duda, sugerencia, estamos para atenderles. Gracias, Fer, buenas noches. Te iba yo a decir el nombre de nuestra producción, pero no, es Alberto Schius y la producción está ya atrás de las cámaras. Hoy no nos pudo acompañar Héctor Mora, que anda trabajando fuera de la ciudad. Su agenda profesional no le permitió estar con nosotros, pero bueno, pues hoy le mandamos un saludo a lo lejos. Y vamos a empezar. Lo más trascendente de la semana empezó hace exactamente una semana y fue una lástima porque ya habíamos terminado el programa, ya no pudimos dar la información, pero detuvieron nada más y nada menos que al ex oficial mayor del gobierno del estado en el sexenio anterior, en el sexenio de Omar Fayad Meneses, a Martiniano V.O. o a MVO, o como le ponen ahí las autoridades, por aquello del debido proceso. El caso es que está detenido, pues el que aparentemente y hasta el momento es el funcionario más poderoso, de más alto nivel, que haya participado o que pudo haber participado en el tema de la estafa siniestra y algunas otras desviaciones de dinero. Así es, yo creo, Fer, es desde luego un golpe duro para la exadministración pública estatal que encabezaba en su momento Omar Fayad Meneses. Desde luego, un punto muy certero para el gobernador Julio Menchaca, donde efectivamente estamos viendo que no habrá impunidad, que están abatiendo precisamente este mal fue el desvío de recursos públicos, que fueron muchos millones de pesos los que están desaparecidos por la estafa siniestra. Las investigaciones avanzan, supuestamente todavía continúan más investigaciones, hay algunas carpetas, se han escuchado algunos otros nombres, pero como decía el gobernador, apenas es la punta del iceberg. Hay varias cuestiones ahí que apuntar. Obviamente el tema principal aparentemente es la estafa siniestra, pero también está ese desvío de recursos que hubo de algunas dependencias ya en la parte final de la administración. Digamos que faltaba un mes, 2 meses para concluir la administración de Omar Fayad cuando se descubrió. Bueno, se descubrió después, ocurrió ese desfalco, ocurrió pocos días, pocos meses antes de terminar la administración de Omar Fayad, y aparentemente el exoficial mayor pues tuvo injerencia en estas participación de los desvíos de recursos que fueron pues en la estafa siniestra para caminos que no se construyeron, para obras que no se realizaron, para compras que no se hicieron, para el tema de crema antiviral y enseres para combatir la COVID. Y pues fue un verdadero desfalco, una sangría de dinero público la que se hizo. Y yo insisto, creo que hasta el momento es el de mayor rango y el que verdaderamente pudo haber tenido una auténtica participación más allá de los que había estado señalando y de los que se ha investigado, creo, aparentemente, o por las funciones que cumplían, pues todo indica que parecían ser carne de cañón, ¿no? Así es, veíamos también estas detenciones, investigaciones en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Educación Pública. En el caso de Martiniano N, pues fueron 18 millones, me parece, de peculado agravado, por lo cual fue detenido. Y pues desde luego todavía estamos a la espera de que sigan estas investigaciones. Yo creo que no sabemos si habrá más colaboradores del exgobernador tan cercanos como Martiniano, que efectivamente tenían la capacidad de triangular estos recursos, de solicitarlos, incluso como lo vimos, desviarlos. Tiene que haberlos, desde luego, porque si bien es cierto, el oficial mayor pues tiene toda la autoridad, toda la capacidad para en algunos casos pues influir, ¿no? En quienes hayan podido participar en el tema de la estafa siniestra, del desvío de los temas del COVID, de todas estas cuestiones donde intervino el dinero público para desviarse, aparentemente, según algunas investigaciones previas, según algunas estafas, por llamarlas así, previas por investigaciones sobre desvíos de recursos que antecedieron a en Hidalgo,
con un mecanismo, con un modus operandi prácticamente igual, y que fueron a dar a campañas políticas, y ya lo hemos mencionado aquí muchas veces, fueron a dar a campañas políticas, pues en todos los anteriores casos, al menos, al PRI, al Partido Revolucionario Institucional. De hecho, esto empezó en el Estado de México para una campaña, me parece que la presidencial de Enrique Peña Nieto, y de ahí se desató una crisis de estafas con un mecanismo muy parecido, muy similar, que ya incluso hay libros, artículos, reportajes, etcétera, etcétera, de la forma de operar en estas circunstancias. Aquí aparentemente o fueron a dar a esas campañas o fueron a dar a las cuentas personales de algunos funcionarios o algunas funcionarias. Y desde luego el tema del desvío de recursos públicos, desde luego es preocupante, es algo que la gente no quiere ver, son actos de corrupción, desde luego algunos delitos, pues sí, importantes, que afectan no solamente a unos cuantos, afectan a todo el Estado, al presupuesto público, que deberían ser ejercidos hacia otros rubros, y pues muy lamentable, yo creo que además que hayan sido hacia algunas campañas, que desde luego, pues evidentemente fue dinero tirado a la basura, porque pues el Partido Revolucionario Institucional no está bien posicionado, no ha ganado tantas elecciones como lo hacía anteriormente, entonces pues dinero a la basura. Y fue además, bien lo dijo el gobernador Menchaca, ¿no? Fue el compromiso y además fue la causa por la que perdieron las elecciones, no solamente estas de Hidalgo, estas de más recientes a la gubernatura de Hidalgo, en la que compitió el ahora gobernador Julio Menchaca contra Carolina Villano, de la alianza ya desde entonces PRI-PAN-PRD. Esa, pues, parece que fue prácticamente un colofón, ¿no? Pero todo lo previo, desde el inicio del sexenio de Peña Nieto, fue ya una corrupción repugnante por parte de todo lo ligado al Partido Revolucionario Institucional, y que terminó, pues, con la debacle en la que ahora permanece el PRI, no solo en Hidalgo, sino en prácticamente todo el país. Y estas cosas como esta de la estafa siniestra, como esta de los recursos desviados, del dinero robado, porque no hay otro término más preciso y más correcto que eso, robado de las arcas públicas del Estado, del dinero, como dicen ahora, como está de moda decir, el dinero del pueblo. Pues sí, pues es dinero del pueblo. Y fue a dar a otros fines que no tenía por qué, o fue a dar a otras bolsas que no tenían por qué. Ahí tenemos el ejemplo claro, que esperemos que tampoco no se olvide, como dice también la Conseja Popular, que no se olviden los 800 millones de pesos que por ahí quedaron perdidos en, después de haber estado en el banco, ¿cómo se llamaba? Accendo, y que fueron pues mal invertidos, fueron perdidos o alguna cuestión ocurrió ahí. El caso es que se perdieron poco más de 800 millones de pesos. Bueno, comparado con la estafa siniestra a lo mejor no es tanto, pero bueno, finalmente son 800 millones de pesos y algo que fueron perdidos, extraviados o algo por quien fue, perdón, la secretaria de Finanzas del gobierno del estado en el sexenio pasado, Jessica Blancas, y que ya al menos dijo el jefe del despacho de la Procuraduría, Santiago Nieto, dijo que posiblemente haya alguna investigación que sí la esté involucrando. Sí, precisamente decía el procurador Santiago, bueno, titular de la Procuraduría, en estos momentos encargado de despacho, que efectivamente ya salió el nombre de Jessica Blancas Hidalgo en algunas carpetas de investigación, existe. Aún no han determinado, no han avanzado si es que efectivamente haya una directamente en contra de ella. Y pues también hacía mención de la ficha roja que fue emitida para César Román Morex, titular de la de Contraloría. Así es, que sigue desaparecido y también. Bueno, él sí está en calidad de prófugo, ¿no? Así es, él sí está en calidad de prófugo, lo está siendo buscado ya por la Interpol, porque efectivamente, pues también él tiene mucho que ver con ese robo de los recursos públicos, en esta afectación al erario público. Entonces, estaremos pendientes a ver si se da esta detención y cuándo se dará. Bueno, pues en el caso del ex oficial mayor de MVO, Martiniano VO, pues ya fue detenido el pasado viernes. El proceso pues indica que fue llevado al centro de reclusión de la capital del estado. Su defensa
se atuvo a la duplicidad del término y el pasado, ayer jueves me parece que fue ya vinculado a proceso, estará en prisión mientras se desahoga todo su procedimiento penal. Técnicamente su juicio ni siquiera ha empezado, pero estará en prisión preventiva o prisión oficiosa, algo así se le llama el término correcto, pero el caso es que va a estar en la cárcel en tanto se deslinde su situación legal. Pues ahí está, habrá que ver cuál es la estrategia a seguir, qué es lo que viene después y si acaso esta será también una estrategia, el buen trabajo y el llamado de los reflectores del titular ahorita, del encargado de despacho de la Procuraduría, Santiago Nieto, ¿no? Para algunas aspiraciones que vendrán a futuro. Bueno, él tiene aspiraciones y ya lo ha dicho, no solamente se le notan, porque se le notan, sino que lo ha dicho, él quiere ser gobernador de Querétaro. Y bueno, pues está en su derecho de aspirar, ¿no? Mientras cumpla con su trabajo y hasta el momento, pues, cuando menos en este tema de MVO, pues fue un buen golpe, fue una buena demostración de que efectivamente se está tratando de llegar a lo más alto, o cuando menos un poco más alto de lo que hasta el momento se había llegado, y ahí está, ya sabemos que Santiago Nico es operador bueno, vamos a llamarlo manifestante, simpatizante de Marcelo Ebrard. Entonces está también en estas cuestiones ahí de que anda aquí apoyando a Marcelo, se va a su pueblo, a su lugar de origen, que es Querétaro, para tratar de alimentar sus aspiraciones. Está bien, pues mientras no lo haga en horario laboral y siga con su labor, que pues es el procurador, para términos reales, aunque el nombre se lo hayan sacado de la manga ahí, creando de pronto una figura que no existía, bueno, es el procurador, es el encargado de la Procuraduría, y bueno, hasta el momento, pues este caso del exoficial mayor, pues fue una buena partida para darnos ver que efectivamente está metido en el tema. Así es, y desde luego el llamar a los reflectores de una forma correcta, ¿no? De tener aspiraciones, trabajar para ellas, pero no abandonando su trabajo, sino por el contrario, demostrar que sí se puede y hacerlo de buena forma, ¿no? No desviando recursos por una campaña, sino llamando la atención con un trabajo adecuado, que es para lo que se le paga. Bueno, pues ahí estuvo el tema de Martiniano Ubeo, el más sonado hasta el momento en lo que vamos de la semana. Ya está vinculado a proceso, ya está preso, desde luego, y estaremos esperando alguna otra pues información de lo que ocurra en su proceso penal y de los que vengan, que esperemos que pues sí vengan más, porque cuando menos creo que faltan 2, pero bueno, sí, habrá que ver. E incluso 3, pero bueno, eso ya será cuestión de los que saben de leyes y de los que están al frente de la autoridad de seguridad y de procuración de justicia. Vino Xóchitl Gálvez, estuvo Xóchitl Gálvez en Pachuca, ya habían venido todas las corcholatas de parte de los de enfrente, que es ellos, ¿cómo se llaman? Son los encargados de vigilar, de velar o algo así, del frente amplio por México, bueno, de la oposición. Vino Silvano Aureoles, ¿no? Vino hace unas semanas, pasó prácticamente desapercibido. Vino Santiago Krill también, pero él ya tiene más tiempo, pues estuvo ahí pintando oficinas y no pasó gran cosa. Pero vino Xóchitl Gálvez, tuvo buenos eventos, tuvo muy en corto, muy cerrados, pero pues la gente que estuvo con ella tuvo una recorrido en bicicleta, pues me parece que la gente que se encontró de forma natural y espontánea la recibió bastante bien, tuvo buena recepción, está en su estado, desde luego, ella es hidalguense, es de Tepatepec, pero bueno, la gente creo que todavía recuerda que hizo una buena campaña hace prácticamente 12, 13 años para ser gobernadora. Ella contendió en contra de Francisco Olvera, quien a la postre fue gobernador del estado,
no sin pasar algún sustito con Xóchitl Gálvez. Sí, Xochitl estaba muy detrás de Paco Olvera, los números ahí estaban muy cerrados. Y bueno, pues el gobernador finalmente fue Paco Olvera, pero pues Xochitl Gálvez sí obtuvo mucha más gente que otros candidatos que hemos visto participar en contra del partido tricolor en su momento, y sí tuvieron un susto, ahí peligraba la gobernatura de Paco Olvera. Tuvo dos puntos muy especiales la visita de Xóchitl Gálvez. Primero estuvo el primer momento y el primer evento que tuvo aquí en Pachuca fue con la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, que realmente es, pues, aunque dice que no está afiliada, pues es su partido, es con el que ha competido en todas las elecciones que ha participado, y con el que más se ha identificado, es con el Partido Acción Nacional. Estuvo con la dirigencia estatal del PAN, que encabeza Claudia Lilia Luna y Asael Hernández Cerón. Por ahí hubo un, pues no desencuentro, ¿cómo llamémosle? Estaba Xóchitl Gálvez ya en una especie de conferencia o de plática. Estaba a un lado otro histórico del PAN aquí en Hidalgo, el Capi Ortega, Alfredo Ortega Pendini, médico. Estaba Claudia Luna, no recuerdo qué otra persona estaba, me parece que Eric Marte, el exalcalde que se fugó en una ambulancia, que por cierto dice que ya no tiene ningún problema para volver a competir por alguna cosa, lo que sea, pero que ya no tiene problemas legales. Bueno, habrá que esperar a ver si no solamente es tema legal, sino el de su prestigio, que quedó bastante mancillado. Pero con Asael Hernández tuvo una especie de tema ahí raro. Xóchitl Gálvez no lo vio, al menos eso dijo, estaba a 1 metro de él y empezó a hablar ya, y de pronto volteó a verlo y le dijo, ay, Asael, perdóname, no te vi. Y Asael, pues así que digamos que no hace bulto, pues no. No, si es una persona alta, de complexión, pues no es delgadito, es un poco más corpulento, como para pasar desapercibido, no pasa desapercibido entre la gente. No pasa desapercibido, pero bueno, Xóchitl no lo vio. Y así se lo hizo saber, le dijo, no lo. Ya después, más tarde, pues ahí sus simpatizantes de Asael le hicieron la balona de echarle una porra para que subiera al templete a saludar a Xóchitl, ¿no? Pero bueno, y el otro punto, también muy ilustrativo, fue cuando llegó Xóchitl ya por la tarde a la dirigencia estatal del PRI, a la nueva dirigencia estatal del PRI, que encabeza ahora Marco Antonio Mendoza, diputado federal. Estuvo con prácticamente todo el comité, ¿no? Y Xóchitl ahí volvió a decir lo que ya había dicho hace unos días en la dirigencia nacional, que se sentía rara, como que no se hallaba en el PRI. O sea, demuestra, lo dice, quizá con cortesía, quizá con alguna muy velada intención, pero da a entender que no se siente a gusto con el PRI. Así, ella lo decía, ¿no? Que ella estaba dispuesta a trabajar, a aceptar y desde luego a tener las puertas abiertas para quienes deseen sumarse a su proyecto, en caso de que ella sea quien encabece el Frente Amplio por México. Pero sí lo comentaba, e incluso algo muy importante que se vio y lo dijo ella misma, se fue contra Omar Fayad y señalaba este pacto que mucho se ha hablado de él, de impunidad supuestamente, del ahora exgobernador con el exgobernador, y lo decía. Es que al final de cuentas, pues Menchaca Salazar, pues fue priista, y fueron de la misma escuela con Omar Fayad y todo, entonces ella lo decía, ¿no? Hay algunas personas muy valiosas en todos los partidos, así lo externó, pero sí se fue contra algunos priistas de la entidad. Y de Omar Fayad incluso dijo, el priista que más me atacaba era Omar Fayad, aunque ahora ya no sea priista, ¿no? Así lo externó Xóchitl Gálvez. Yo insisto, se ve, se siente que no está a gusto cuando se tiene que reunir con la dirigencia, con los priistas, vaya, la dirigencia nacional, ya lo dijo. Cuando se registró, pues lo dijo clara y abiertamente, dice, siento raro de estar aquí, de estar en el PRI, dio a entender claramente que le da algo, ¿no? Estar en el PRI, que el rojo no es su color y que desde luego, pues no está muy a gusto.
cuando está rodeada de las dirigencias del PRI. Pero bueno, ahí estuvo, me parece, o yo ya no lo vi, o no supe, no supimos, estuvo con el PRD. Pues me parece que no, y tal vez en la plática que tuvo con más pues, seguidores, gente que quiere acompañarla en estas recorridos, giras que está haciendo, tal vez estuvieron ahí presentes, pero yo no. La producción nos regaña, nos dice si estuvo, no estuvo con el PRD, o cuando menos no lo informaron, ¿no? No estuvo, no se mencionó absolutamente nada. Bueno, pues se supone que la alianza o el Frente Va por México lo integran PAN, PRI, PRD. Estuvo con el PAN, estuvo con el PRI, pero no hay registros públicos, cuando menos de que haya estado con la dirigencia del PRD, si es que hay dirigencia local. Sí, sí hay También, dirigencia local en el pues se PRD. supone que hay dirigencia estatal, pero pues también están llenos de dimes y diretes, algunos que fueron al No nacional invitaron al diputado Oso, no, pues él se va con Claudia. No, él está con Claudia, ya lo ha dicho, ya lo externó, que la izquierda con la Ya izquierda. estuvo con él, con Sí, ella, ya perdón, estuvo ya con estuvo ella, con sí. ella en su evento. Bueno, finalmente, pues sí, creo yo, no sé qué opinas tú, Beto, pero me parece que sí tuvo que haber ido con los perredistas, ¿no? Aunque sean 5, pero tuvo que haber ido. Sí, bueno, su militancia dentro del PRD pues está bailando, porque están esperando ver precisamente si lo expulsan o no lo expulsan, pero al final de cuentas, sí, porque todavía es un representante popular que está cobijado bajo el Partido de la Revolución Democrática en Hidalgo, es su único representante en el Congreso del Estado, entonces tal vez sí tendría que haber acudido a este encuentro con Xochitl Gálvez. Bueno, pues aparentemente no fue así, no hubo encuentro con el PRD, cuando menos público. Quizás se reunieron de forma privada y ahí pues platicaron los temas del día o algo, ¿no? Pero públicamente al menos no hay registro de que Xochitl Gálvez haya estado con el PRD en su gira del pasado miércoles aquí en el estado de Hidalgo, concretamente en la ciudad de Pachuca. Y hablando del PRD, hablando del oso del diputado, desató una verdadera batalla en el Congreso del Estado. Él fue el primero que subió a tribuna a, pues no le llamemos reclamar, porque él fue un poco más mesurado, pero él desató ya la guerra que hay ahora entre el gobierno del Estado, concretamente entre el titular de la Unidad de Planeación, Miguel Ángel Tello, y 21 diputados. O sea, se está peleando con la mayoría, una mayoría calificada. Y aquí hay que recordar que también en esta polémica que se ha generado entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues también hay representantes populares de Morena, que es el partido en el gobierno, que deberían tener como cierta cercanía, y también están alzando la voz en contra de Miguel Ángel Tello Vargas. El que más fuerte se le fue a Tello Vargas a reclamar fue el diputado del PT, Edgar Hernández Dañú. Este legislador que tiene ahí dos, tres cosas muy complicadas, ¿no? Tiene acusaciones, denuncias por temas de violencia sexual. Él las negó, pero bueno, pues estuvieron las acusaciones, hubo ahí un tema legal, y pues bueno, parece ser que ya lo zanjó. Pero bueno, él se le fue particularmente fuerte al titular de la unidad, en funciones de secretario, porque pues aunque no se llama o no es secretaría técnicamente hablando, digámoslo así, pero bueno, finalmente tiene nivel de secretario y es el primero o cuando menos el segundo en importancia, al menos en los hechos, en el actual gobierno de Julio Menchaca. Y creo que no debió haberse enfrascado de esa manera con los diputados. Primero fue el oso, Miguel Martínez, después ya mucho más fuerte, más áspero, más rudo, Edgar Hernández Dañú del PRD, después subió María del Carmen Lozano, que ella es de Nueva Alianza, del Verde, perdón. Ella le reclamó cercanía con esta persona que tuvo también ahí un tema muy complicado legal involucrando a dos menores de edad en agresiones hacia un par de niñas. Eh, pues el diputado, la diputada
le recriminó esa cercanía con esta persona, que no recuerdo el nombre, Willy, algo así le llaman. El secretario dijo que es su amigo, y no de ahora, sino de hace muchos años. Bueno, pues es su amigo y tiene derecho a defenderlo, ¿no? El diputado Julio Valera también hizo ahí un breve, leve y muy velado reclamo, sin meterse en problemas, sin fijar postura, sin calentar nada, de forma muy tibia, pues defendió o trató de hacerlo a sus compañeros diputados. Habló de la división de poderes y dijo, sí, no hay por qué meterse en estas cuestiones, pero bueno, el que insistimos fue rudo, particularmente muy rudo, fue Edgar Hernández Dañú. Así es, y él lo comentaba, incluso decía en tribuna, en el reclamo, que no sabía por qué estaba Miguel Ángel Tello Vargas al frente de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, que no sabía cuáles eran exactamente sus funciones, incluso decía, si estaba en el puesto por el apoyo que dieron sus familiares hacia la campaña del ahora gobernador Julio Menchaca Salazar. Entonces no sabemos ahí qué fue lo que pasó y sobre todo quién está detrás de esta situación, porque fue una filtración de audios, declaraciones y demás. Entonces, ¿cuál es la intención de haberlo hecho y quién está detrás quién organizó todo esto en contra de Miguel Ángel Tello? Y después de que subieron a tribuna, que eso fue el lunes, me parece que al día siguiente redactaron una carta que fue firmada por 21 de los 30 diputados. No lo firmaron todos. Y se ve ahí pues una particular división, ¿no? O sea, la firman algunos de Morena, algunos del ex-PRI, ahora GPI. Casualmente del GPI no la firma ni Valera, ni Enciso, ni Michelle Calderón, que son, cuando menos Valera y Enciso, pues son evidentemente los más cercanos al exgobernador Omar Fayad. No firmaron la carta. El resto de la bancada del GPI sí la firmó. Están sus firmas. Aquí en Central MX publicamos la carta, publicamos el contenido, que es también bastante fuerte, muy, muy rudo para el secretario. Lo tratan de empleado del gobernador, así dijeron, el secretario. Hay que recordar que es un empleado del gobernador y nosotros los diputados somos servidores del pueblo. Así es, son electos por voto popular. Entonces, que sí, desde luego es una abismal diferencia. Obviamente, a uno lo pone por su cercanía, por su trabajo, por su conocimiento, por amistad o por lo que sea el gobernador del estado. A los otros los pone el pueblo con el voto. Se azotaron los diputados. O sea, fue ya un exceso. No sé, alguien por ahí empezó a cabildear, seguramente fueron los que más acaloradamente subieron a tribuna, y alguien más le siguió pues el juego en este tema de esa carta que, insistimos, es o fue muy, muy dura en contra del secretario. Nosotros corroboramos su veracidad, porque cuando nos llegó, sí había la duda, ¿no? Porque era una redacción pues muy fuerte en contra del secretario, y había la duda de si era veraz, porque además pues faltaban algunas firmas. Pero bueno, lo verificamos con 2 diputados, con uno que sí la firmó, con otro que no la firmó, pero ambos nos dijeron sí es real. Entonces, por ahí también se publicó en otros medios. Ya después el secretario tuvo reacción, dijo que se disculpaba, pero que no iba a dejar de pensar lo mismo, particularmente en ese punto, ¿no? De las obras en los municipios. Los diputados no son gestores, no tienen por qué gestionar obras, no tienen por qué inaugurar obras, mucho menos antes del gobernador. Eso, pues, no es que sea ilegal, pero sí cuando menos una descortesía, ¿no? Pues yo creo que efectivamente, no sé, yo creo que tenemos muchos, quienes hemos estado siguiendo de cerca este tema, estamos como que viendo hacia qué lado poder opinar que sí, hasta dónde está bien, hasta dónde está mal. Desde luego, sí, el trabajo de los legisladores es legislar, es su principal función, pero también deben de tener esa cercanía con la ciudadanía, escuchar sus peticiones, dar respuesta a ellas. Claro. O sea, No pueden quedarse todo el tiempo
en sus oficinas del Congreso, tienen que salir a saber qué es lo que busca la gente, qué es lo que quiere, qué necesita, qué les van a pedir. Y tan es así que tienen una partida presupuestal, una bolsa, una lana para ir a estas cuestiones, a repartir, no sé, que necesita en una comunidad se necesita, pues, blocks, tabiques, algo para alguna construcción, bueno, pues para eso tienen los diputados. Y además, parece ser, eso ya habremos de corroborarlo, pero se incrementó sustancialmente la partida que se les da para esa situación. O sea, los diputados tienen ya prácticamente cerca de 100,000 pesos mensuales a partir de esta administración para temas de gestión de lo que sea. Entonces, sí lo pueden hacer, claro que sí, también es parte de sus funciones. Lo que sí tiene razón el secretario es en decir, bueno, pues si ya intervinieron en esto, las obras, la inauguración, pues debe de correr por cuenta del gobernador. Bueno, si estamos atenidos a las formas políticas, a las cortesías políticas de toda la vida, de siempre, pues quiere decir que no ha cambiado nada y que tiene que seguir así, pues sí deberían de tener esa cortesía con el jefe del Ejecutivo. Y sobre todo esta contradicción entre mensajes es lo que más preocupa y lo que más debería de ocupar al gobernador. Que efectivamente el gobernador dice que hay que trabajar todos, el Congreso lo dice, que hay que trabajar incluso los 3 órdenes de gobierno, entre los 3 poderes y demás, de hacer una colaboración interinstitucional en favor de la ciudadanía. Y ahorita, pues el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva dice, pues saben que siempre no, que aquí el único que brilla es el Ejecutivo. Entonces, pues se tiene que trabajar en conjunto o no se tiene que trabajar en conjunto. Yo considero que sí fue un poco desafortunada su actuación, un poco desafortunadas sus comentarios hacia los legisladores, porque efectivamente, ¿dónde está esa calidad política de no respetar a otro poder? Su autonomía, sus decisiones y el actuar de sus representantes. Pues veremos en qué termina. Desde luego tiene que terminar, no pueden mantener esa fricción los diputados con uno de los más poderosos funcionarios del gobierno del Estado. Yo creo que el secretario tendrá que hacer algo más que ofrecer una disculpa, ¿no? Ya lo decíamos en alguna columna. Nobleza obliga, tiene que hacerlo para ya desbaratar estas diferencias que no van a llevar a nada bueno a ninguno de los dos poderes. Así es, lo que supuestamente sería políticamente correcto, ¿no? A final de cuentas. O sea, nos disculpamos, ya todos somos amigos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo que seguramente en algunos días más pasará. Yo creo que tendrán alguna reunión, no sé si con los representantes de las bancadas partidistas del Congreso del Estado, con el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, incluso el gobernador, o algo así tendría que ocurrir para ya terminar con este tema y dejar los dimes y diretes que se están viendo actualmente. Bueno, pues ahí estuvo este tema. Antes de irnos rapidísimo, ayer el gobernador informó en una gira de las rutas de la transformación que Hidalgo ya no es el primer lugar en el robo de combustible, en el comúnmente conocido como huachicol, un primer lugar que ha tenido desde hace muchos años, desde que existe prácticamente el registro del robo, o no lo sé, no tenemos claramente el tema, pero son por lo menos 5 o 6 años en los que Hidalgo, evidentemente por la cantidad de ductos que atraviesan el territorio, pues es el primer lugar. Ahora dijo el gobernador que ya no lo es, que ya somos el segundo lugar. Bueno, pues en esos términos y en esa materia, pues es un buen avance, cuando menos, ¿no? Habrá que ver quién es el segundo lugar, tendrían que ser nada más o el Estado de México o Puebla, que eran los que le seguían a Hidalgo. Puebla incluso con una diferencia bastante considerable, y yo creo que si alguien desbancó a Hidalgo, tendría que haber sido el Estado de México. Pues sí, yo creo que efectivamente, pues ayer estaba yo en el noticiero precisamente haciendo el reconocimiento al trabajo interinstitucional, porque recordemos que es Policía Municipal, Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército de México y desde luego el personal de Petróleos de México, quienes son los que se encargan de abatir ese tipo de actos delictivos, como es el robo de hidrocarburo, que como lo decía bien el gobernador, no únicamente atenta contra el patrimonio de la nación, sino que pone en riesgo a la ciudadanía. Efectivamente, claro. Lo vimos hace algunos meses, años en Hidalgo, donde pues muchas personas perdieron la vida precisamente cuando estaban en una toma clandestina. Entonces, la más grande tragedia en toda la historia del Estado, yo creo que no es exagerado decirlo así,
ya en ese momento lo mencionó incluso el presidente de la República, el exgobernador Omar Fayad. Yo recuerdo que el presidente incluso le hizo un reconocimiento a Omar Fayad por el trabajo que hizo ya en el tema de, pues, el rescate de las víctimas, la atención a los deudos de todos la gran cantidad de personas que lamentablemente murieron calcinadas, pero esos son los riesgos de ese delito, de esa operación que hacen los criminales que se dedican a ese delito. Y bueno, pues Hidalgo dejó de ser el primer lugar, enhorabuena, y ojalá sigamos retrocediendo en ese tema. Se ve un tanto difícil por la cantidad, insisto, de ductos que existen en Hidalgo. Es el estado con más ductos de Pemex, por la orografía, por la geografía, por la razón que sea, pero los ductos que transportan el combustible, pues tienen forzosamente que atravesar el estado de Hidalgo. Pero bueno, finalmente ahí está el caso. Habrá que verificarlo ahora en las siguientes mediciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para ver en qué diferencia, cuál es el número, quién está ahora en primer lugar y continuar con el combate a ese delito, ¿no? Y no es que uno quiera ver el negrito en el arroz, no es así. Pero precisamente esas declaraciones las hace un día después de la primera sesión del Consejo Estatal de Seguridad, que encabezó el gobernador precisamente. Pero desafortunadamente ahí se decía, 10 de 16 delitos incrementaron de septiembre de 2022 a julio de 2023. 10 de 16. Entonces, pues habrá que apretarle ahí, pisar el acelerador para abatir la delincuencia y estos índices que van en aumento. Afortunadamente, el robo de hidrocarburo bajó, pero estamos teniendo otros que están creciendo. Y hay que recordar también, ¿no? En días pasados, en programas pasados mencionábamos el índice de paz. Verificó que Hidalgo dejó de estar entre los 5 estados más seguros del país y descendió al 6º. O sea, dejamos de estar en el top 5, ahora estamos en el top 10, pero finalmente hubo un descenso. Ojalá de verdad este paso de dejar de ser el primer lugar en el robo de combustible sea el inicio del camino en aumentar los niveles de seguridad del estado de Hidalgo. Ya nos vamos, Beto. Así es, Ver, muchas gracias a todos quienes siguieron estas centrales de la semana, las últimas del mes de julio. Los espero el domingo en punto de las 22 horas en el Expreso de Central MX Noticias. Gracias, Fer. Y en la semana también recuerda a las 10 de la noche, todos los días noticiario, bueno, salvo el viernes, porque el viernes estamos aquí con ustedes, pero de lunes a jueves y el domingo todos los días noticiario a las 10 de la noche. Gracias, muy buenas noches, feliz fin de semana.